No, congresista, un gusto tenerlo. Más bien, usted se estrena en el cargo, usted ya asumió con la instalación de la nueva legislatura un cargo importante. Acción Popular regresa a la mesa directiva, la tuvo con Mari Carmen Alba. ¿Cómo se siente ya en este cargo? Y yo, por ejemplo, hablaba de que vuelvan los congresistas al Parlamento, que es algo que me dijo el parlamentario Gerí. Es necesario que regresen físicamente a las sesiones. Bueno, este cargo lo asumimos con total responsabilidad. Triple responsabilidad, porque yo soy un congresista joven. La juventud peruana debe, a través de esta representación, plantear temas fundamentales, como ordenar el proceso de transición en estos, yo ya no creo que es un año, son 9 meses. En abril del próximo año tendremos a los nuevos diputados y senadores, tendremos una nueva composición del Parlamento y desde esta mesa directiva vamos a buscar que esa transición sea ordenada y técnica. Y para eso hemos solicitado ya los estados situacionales, que los vamos a evaluar el primer día hábil, o sea, de acá a 2 días, junto con la mesa directiva. En otro tema importante son los temas estructurales con los que debemos abordar esta gestión para poder hacer que esta transición sea ordenada y que los nuevos gobernantes puedan tener insumos claros y prácticos para inmediatamente se sienten en el cargo, puedan tomar decisiones rápidas, temas estructurales en economía, en energía, en temas de agua, donde no se han tomado acciones claras y concretas y a través de las atribuciones que tiene el Parlamento deben tomarse esas decisiones. Correcto. Y contribuir con ese Estado que debe continuar. Vamos a hablar de eso en un instante y vamos a desgranar los temas que nos ha presentado como una introducción al nuevo cargo que usted ocupa. ¿Cómo vio a la presidenta en el mensaje de hoy? Esperábamos algunos 2 horas de mensaje, se fueron a 4 horas y cuarto, cortando parte del discurso. ¿Algo vio la presidenta, alguna reacción en el auditorio que dijo, mejor me apuro y corto 1 hora de discurso? Mire, habló mucho la presidenta, pero poco mensaje. Solo un hincapié, el año pasado habló un tiempo similar, se prometieron, por ejemplo, muchos hospitales y al día de hoy muchos de ellos no han iniciado su ejecución. O sea, el discurso anterior no tiene correlato este año y muchas cifras sueltas y generales. Considero que no se habló tampoco de la transición de la que le hablo. El Ejecutivo es un ente importante que maneja casi el 60% del presupuesto nacional y no se escuchó esos mensajes sobre esa transición ordenada que debemos dejar. O sea, ¿se equivocó al hacer un discurso tan largo la presidenta? Mire, más allá del término que pueda utilizarse, no hizo una evaluación del año anterior. Para darle un dato, el año pasado se comprometió a fusionar 2 ministerios, el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer. Eso es un dato para tenerlo en cuenta, y si un tema que está en una decisión que tiene en la mano no lo ha cumplido, vamos a analizar profundamente los otros temas. Hay temas importantes también, por ejemplo, la inversión en programas sociales, ¿no? Estos programas sociales que van a ayudar a las familias rurales a poder desarrollar, me parecen importantes. Supongo que también, entonces, si hay dinero para esos programas sociales, va a haber dinero para las normas, por ejemplo, de elevar las pensiones a los docentes cesantes y jubilados del magisterio, que ya está en segunda votación en el Congreso. Como sería no dijo nada de sería eso, contraproducente, ¿no? Hay dinero para un sector y no hay dinero para otro sector tan importante. El tema de la economía. Se habló sobre cifras macroeconómicas como la inflación y la estabilidad que tiene la moneda, pero eso es una función del BCR. Claro, desde el Ministerio de Economía se promueven acciones para que la inversión privada pueda establecerse de una manera adecuada, pero no es producto solamente de la función del Ejecutivo. Tiene mucho que ver el Banco Central de Reserva. Por ejemplo, otros datos, habló del Fondo Común.
ley que se discutió en la Comisión de Economía, que tanto con el congresista Gerí, ahora presidente, y yo, que era presidente de la Comisión de Economía, impulsamos y desarrollamos. Y técnicamente... Criticada también por algunos técnicos economistas que dicen, oye, vas a volver a incumplir la regla fiscal. Sí, sin embargo, muchos de ellos equivocados, toda vez que acá hay un tema fundamental, que es la ampliación de base tributaria. Se habló de un 14% de aumento de la recaudación. Ya, pero si nosotros vemos la cifra, se aumentó la recaudación, pero no se amplió la base tributaria. O sea, los mismos que tributan ayer están tributando hoy. Y para que aumente la recaudación, ¿qué quiere decir? Que los estamos apretando como Estado. O sea, el Ejecutivo a través de la SUNAT los está apretando. No hay políticas claras, públicas de ampliación de esa base tributaria y se les voltea los bolsillos a los que ya han tomado la difícil decisión de ser formales y se golpea un tema estructural que es la informalidad en el Perú, apretando con lo mismo. No hay beneficios, incentivos para aquellos que han decidido ser formales y eso puede ser perjudicial a mediano y largo plazo. La presidenta se pone una meta, dice vamos a reducir al 50% la informalidad. ¿Es realista ese número? La informalidad es un tema estructural. Considero que tiene que ver desde el tema de educación. Ya el Congreso de la República, por ejemplo, ha aprobado una ley de inclusión financiera sobre la educación financiera. En otras palabras, para que los gobiernos regionales, a través de sus direcciones regionales de educación, implementen una currícula adaptada a la educación financiera. ¿Qué es el ahorro? ¿Qué es una tasa de interés? ¿Qué significa la cultura de guardar dinero para el futuro? Eso lo deben aprender ¿quiénes? Los más jóvenes, desde los primeros años escolares. Correcto. Y eso ayudaría a contrarrestar la informalidad, porque es un tema estructural. En un año se va a poder hacer todo eso. Esperemos que por lo menos se pongan los cimientos. Correcto. Ahora, ¿se tiene que llegar a enseñar en el colegio eso, como ahorrar? Eso no es, digamos, algo que uno aprende después, en el colegio matemáticas, lo básico y después la cultura familiar. ¿De dónde sacaron ustedes esa idea de meter en la currícula educativa, digamos, en el colegio, un curso de economía, por ejemplo, que es lo que me está diciendo? Y creo que ya se aprobó, ¿no? Sí, lo que sucede es que es importante que desde los primeros años se enseñe lo que es la educación financiera. Si vemos el tema de Chile, por ejemplo, y el alto nivel de formalización que tienen solo en el país, para dar un dato en Latinoamérica, es porque justamente los más jóvenes empezaron a tener estas capacidades, porque son desarrollo de capacidades. No, nadie duda que sea la educación financiera una importante capacidad. Y una vez que ellos egresan de estos primeros colegios, ellos mismos a las empresas familiares de sus padres los orientaban para que fueran por el camino formal. O sea, son estrategias, son políticas de Estado. ¿Quién dicta el curso en el colegio? ¿Qué profesor dicta el curso de economía o de educación financiera? Ya le cuento que ya hay esfuerzos, por ejemplo, en Cajamarca, a través de ASBAN, junto con el gobierno regional de Cajamarca, implementaron los planes pilotos y ha habido muy buenos resultados. Lo mismo se está haciendo en Arequipa, en el Cusco. Huancayo también tendría que hacerse, pero todo eso con esfuerzo privado. Correcto. Cosa que ha mejorado mucho las capacidades. Y no solo se capacita a los estudiantes, también se capacita a los maestros para que puedan enseñar esa cultura financiera. Correcto. Entonces, en otras palabras, y además que no cuesta mucho, hay un promedio solo de 12 millones de soles a nivel nacional para implementar esa currícula que hasta ahora no se implementa. Eso sería un apoyo fundamental para la formalización en el Perú. Quiero regresar a la figura de la presidenta Boluarte y al mensaje de 28 de julio. Cero autocrítica. Se plantea una presidenta que no admite ningún error, no ofrece ninguna enmienda, no le dice al ciudadano: este paso se dio mal, retrocedemos, cambiamos de estrategia, vamos por esto. Y es su último mensaje, digamos, la falta de autocrítica. ¿Qué nos dice de la presidenta? Mire, yo creo que en líneas generales el gobierno que ha llevado en primer término al señor Castillo, sucedido por la presidenta Boluarte, en realidad no ha tenido un conocimiento adecuado de planificación del Estado como tal. Debemos ver
al Perú de acá a 50 años, como algunos lo dicen, pero ¿sobre qué base? Hay un tema fundamental que es una megatendencia mundial, que es el estrés hídrico, por ejemplo. Ya en el mundo se van a pelear por la falta de agua. Correcto. Y cómo el Perú trabaja a eso. Se habló de agroexportación, se habló de que eso está generando mucha economía, pero no se anunció ningún gran proyecto de infraestructura hídrica en las cabeceras de cuenca del país, del Perú. Yo soy huancaíno, del Valle del Mantaro. A pesar de que es un valle muy productivo, no hay una sola obra de gran infraestructura hídrica para mejorar esa agroexportación. O sea, ¿qué vamos a exportar? ¿Cómo relacionamos esto con la autocrítica de la presidenta? Mira, porque yo le pregunto por la figura de la política, por la figura de la gobernante, más bien cuestionada por Monseñor Castillo, que el arzobispo de Lima en la mañana criticaba directamente al dirigente, a la clase dirigente, ¿no? Y hoy vimos más bien una presidenta como con espejos, ¿no? Viéndose a ella misma. No sé, quiero su percepción ahí. Sí, bueno, hay que en el poder tener mucha capacidad de lo que usted menciona, de autocrítica. Yo espero que la presidenta en este proceso de transición ingrese esa crítica, salga y le haga un llamado para que salga a conversar con la prensa, porque es importante comunicar, independientemente que la prensa sea hostil. No hay problema en que la prensa sea hostil, ese es su trabajo, ser hostil. Siempre tiene que responderse a los cuestionamientos que hace normalmente el ciudadano a través de la prensa, a través de los parlamentarios. Y esa autocrítica debe adaptarse para poder avanzar, sobre todo en este proceso de transición que necesita el país. Hoy era puro aplauso el Congreso, ¿ah? Había mucho aplauso y los momentos, digamos, de las bancadas de izquierda que salieron. Pero, ¿quién aplaudía a la presidenta hoy? Yo aplaudí en el anuncio y que hace poquito se firmó el contrato de la carretera marginal de la Sierra, ¿no? Esta carretera de penetración que va a pasar por Junín, a ir a Huancavelica y Ayacucho y se va hasta Apurímac. Es un anhelo que los ayacuchanos, huancavelicanos, juninenses tienen hace muchos años. Y esto es importante. Habían varios invitados seguramente, también había críticas. Por eso digo, ha habido espacios pequeños dentro del mensaje que han anunciado algunas cosas, pero la mayoría de ellos nada concreto. Le pido un instante para poder ver cuál fue la mención que hizo el arzobispo de Lima en la misa Te Deum, en su homilía, una crítica directa a la clase dirigencial, a los políticos del país. Tenía a la presidenta al frente. Lo vemos y después lo comentamos. Estoy con el congresista Illich López. Ser dirigente no es actuar como un simple y triste funcionario, lleno de criterios superficiales, frívolos y banales, ni distraerse en cosas de poca monta. Era fácil ser dictador, pero muy difícil saber gobernar. Esta fue la equivocación de Samuel cuando prefirió elegir al gran guerrero Saúl como rey y resultó un fracaso. Por eso Yahvé eligió a David para gobernar. Nuestro pueblo percibe que son pocos los que actúan por vocación de servicio, como María, y percibe claramente que el espíritu mafioso se ha apoderado de nuestros corazones, que se forjó Papa escuchando a su pueblo. Esa misma actitud es ahora la del Papa León XIV, y ese espíritu lo formó como misionero y solidario, y por ese espíritu fue elegido. Ustedes han visto cómo la gente de Chiclayo lo ha aclamado con tanto cariño. ¿Cómo quisiéramos ver ese cariño hacia los dirigentes de los poderes del Estado? Bien, ¿qué le pareció, congresista, ahí ese momento, esa crítica, una perspectiva histórica? Hablaba el arzobispo de los inicios de la República con muchos dictadores y lo traía un poco al presente, ¿no? Sí, pues yo considero que tiene razón el arzobispo en haber mencionado ese planteamiento, haber tenido ese planteamiento histórico. Miren, definitivamente, y acá nosotros desde la mesa directiva evidenciamos nuestra posición crítica frente al Ejecutivo. Es lo que anunció el presidente Gerí. Y yo lo ratifico. Nosotros somos congresistas para fiscalizar. Y claramente a través de la crítica, siempre va a ser constructiva hacia
el Ejecutivo, nosotros marcamos esa línea de fiscalización y de orden que debe tener el Ejecutivo y el Estado en su conjunto para poder solucionar los grandes problemas que tiene el país. Y eso claramente yo lo determino en este momento y vamos a seguir avanzando en Ahora, ese camino. como que el monseñor Castillo también apuntaba a la poca popularidad, ¿no? Y decía, vean al Papa, dirigente religioso peruano, si quieres, por todo el trabajo que se hizo en el Perú, que llega a la Santa Sede y es aclamado por la ciudadanía. Digamos, ¿por qué los políticos no pueden gozar de esa popularidad? ¿Por qué el Congreso tiene tan baja popularidad? Bueno, yo ahí le pediría sí un poco de ayuda a ustedes, la prensa. Hemos aprobado la ley, por ejemplo, en toda materia de salud, a los profesionales de salud que se les ha beneficiado, a los profesores se les ha incrementado el sueldo, la CTS, hemos visto el tema de transportes, en economía, la ley de zonas económicas, hemos avanzado con la ley del Fondo Común y muchas otras normas que están contribuyendo a la estabilidad. Y no solo eso, que a pesar de la crítica de este Parlamento, estamos terminando un periodo que es importante terminarlo. 6 presidentes en 4 años genera inestabilidad económica en primer lugar, porque los que invierten en el país, sean inversores nacionales o extranjeros, necesitan estabilidad, predictibilidad. Claro. Y eso creo que a pesar de la crítica se está avanzando. Seguramente se tienen muchísimos errores con los cuales nosotros asumimos, pero estos errores no solo son de este Parlamento, son de los últimos 5 parlamentos que muchos de ellos inclusive han sido parlamentarios por 3 o 4 periodos, que no han resuelto los problemas y vienen a dar la píldora que soluciona todo. Nosotros hemos asumido los pasivos y los activos con responsabilidad. Y vamos a ir sobre esos pasivos a solucionarlos. Ahora, también. A este Congreso probablemente se le recordará por los recortes de salarios de un buen número de parlamentarios denunciados por sus trabajadores. Allí tiene el manejo de APP con el tema de los puestos. Digamos, son casos concretos que este Congreso no ha podido enmendar. Más bien, de alguna manera, se han blindado muchos casos de congresistas o muchas denuncias contra parlamentarios. El diario El Comercio reportó que usted había de alguna manera intentado colocar a su militancia en puestos importantes, digamos. ¿Cómo se va a manejar y cómo en todo caso no cometer el mismo traspié que habría cometido APP, ¿no? Que se decía, oye, APP ha festinado los puestos en la mesa directiva. ¿Sobre eso qué me dice usted? Mire, la crítica va un día antes de las elecciones. Un día antes de las elecciones sacan un titular. Los funcionarios que trabajan en mi despacho, desde mi jefa de gabinete, la doctora Batz, todos los funcionarios son profesionales de alto nivel y ustedes pueden ver su trayectoria. Se ha cuestionado que la dirigencia de mi partido, claro, tanto el presidente, ¿no? Tanto el presidente como el secretario general habrían influenciado. Déjenme decirles que, por ejemplo, mi asesora principal y los que me acompañan, hemos trabajado, yo como dirigente desde el 2017, o sea, antes de que tanto el presidente Julio Chávez como el secretario general sean electos en mi partido, yo ya trabajaba con mis correligionarios de manera profesional. No se les puede achacar a ellos que hayan inducido o algo similar en que yo haya contratado a esos profesionales, que si bien es cierto son nuestros correligionarios, pero son profesionales de alto nivel y calidad y lo podemos poner a prueba en el momento que usted lo disponga. Renació la denuncia por el caso Niños. La Fiscalía presentó esta denuncia de cómo presuntamente se negociaron votos en el gobierno de Pedro Castillo. Su nombre aparece en una lista de 20 y pocos congresistas. Un día antes, nuevamente, de la elección. Pero lo que no se dice en esto, estimado periodista, es que nosotros, ¿no?, a través del control de plazos que solicitó el congresista Mori al juez, que le ordenó a la Fiscalía pronunciarse. 3 años, fui uno de los primeros, junto con varios congresistas, que ni bien salió de la denuncia, presentamos levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, del secreto bancario, del secreto tributario, le dimos todas las facultades a la Fiscalía para que pueda investigar. 3 años pasaron, no encontró nada. Le tuvimos que decir nosotros al juez, señor juez,
La Fiscalía 3 años, ya le entregamos todos los elementos de juicio y hasta ahora no procede. El juez le ordenó a la Fiscalía, oiga señores, pronúnciense. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos. ¿Pero tienen un caso? ¿Tienen investigación? ¿Tienen un avance? ¿Lo han citado a declarar, por ejemplo? Me han citado 2 veces durante los 3 años y yo en las 2 veces le dije, acá está mi levantamiento de secreto de telecomunicaciones, acá están mis teléfonos, mis celulares, mis computadoras, todo. ¿Qué más necesitan? Díganme ustedes, señores fiscales, para que de una vez se pronuncien sobre el caso. Y lo más importante, y hay que dejar bien claro, nosotros, los parlamentarios, le pedimos al juez que coaccione prácticamente a la Fiscalía para que se pronuncie. O sea, la denuncia se presenta a propuesta de ustedes, digamos. Sí, claramente está así. ¿Por qué? Necesitamos salvar la honra del partido, porque nuestro partido es un partido honesto, de 260.000 militantes que hemos sido ajusticiados mediáticamente. Y todos los militantes congresistas parlamentarios han demostrado con transparencia que esta ha sido una fachada para golpear al partido, un partido que en este momento está en segundo lugar en la aceptación de la población a nivel nacional. Y eso lo quiere ¿Tiene golpear. fuente de esa afirmación congresista? Sí, acaba de salir en la última encuesta. ¿Encuesta de qué? De Ipsos, en la Ipsos. última encuesta donde Acción Popular tiene una posición importante en el recordar. Por chequear esa data, pero está interesante lo que usted me dice. Pero más allá de eso, acá lo que y nuevamente, aceptamos la crítica. Entonces, se nos quiere investigar, presentamos todo, nos allanamos a todos los procesos, hemos demostrado transparencia, inclusive hemos sido criticados dentro del mismo partido. Pero ahí estamos, transparentemente pidiendo que la justicia haga su trabajo. ¿Quién va a la Comisión de Economía? Mire, nosotros hemos sido claros dentro del grupo que hemos participado en las elecciones, que vamos a definir, vamos a defender la Comisión de Economía. ¿Usted para podría volver a Acción Popular. presidirla? No, yo estoy ocupando el cargo de vicepresidente. Va a estar el congresista Vergara o el congresista Juan Carlos Mori, de parte de Acción Popular. Por el tema AFP le pregunto, ahí, ¿qué se puede venir? Hay mucha presión para un octavo retiro. Sí. Vuelvo a repetir, el retiro de las AFPs, el dinero de los ciudadanos es de ellos y debemos cautelar el dinero para sus jubilaciones. Correcto. No olvidemos que esto tiene que ver con un tema también de informalidad a futuro. Solamente el 30% es formal en el Perú. Bien. Mire, de los 18 millones de trabajadores que hay en el Perú, solo 6 millones son formales. ¿No? Imagínense cuánto es eso del problema estructural del país. Hay varios temas, además de eso, que se tienen que abordar en economía, ¿no? Gracias, congresista, por su Le tiempo. agradezco.